¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poré y ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de esta magnífica plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres ese faro de luz que guía e ilumina donde quiera que tú te encuentres. Yo agradezco infinito el favor de tu atención. Yo transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Un saludo a todas nuestras hermanas hispanoparlantes que nos escuchan en Centro y Sudamérica, en América del Norte, inclusive en Europa nos están escuchando. Un abrazo virtual, nuestro cariño, nuestro agradecimiento eterno. Gracias por continuar en nuestras transmisiones. Comparte nuestros programas porque son contenidos pues que te ayudan mucho a formarte, que te ayudan mucho a encontrar la verdad y tú sabes que nosotros enarbolamos la verdad desde la ciencia y desde la fe. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes de darte el tema, sí me gustaría recordarte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío. Somos un organismo laical y lo único que nosotros estamos pretendiendo es extender el reino de Cristo, obviamente, pues transformando, formando a la mujer, que viva la mujer como de cara a Dios, como Dios la pensó desde el principio, y que te proporcionamos nuevos elementos de formación también. Ya estamos planeando todo en la página web para que tú puedas llegar a tener mayor formación. Así es que así crecemos juntas. Te decía que hoy tengo un tema muy interesante, muy importante, y es precisamente este tema que dice consecuencias graves por un aborto. Hemos oído hablar mucho del aborto, nosotros hemos abordado el tema aquí en varias ocasiones, hemos hablado pues de estas técnicas donde por medio de ellas pues se criminaliza, ¿no? Se mata a un bebé, se mata a un ser humano concreto que ya existe en el vientre de la madre, se mata a un niño inocente y tal vez sea el más indefenso de todos. Y hemos visto pues estas técnicas tan dramáticas, ¿no? Como la solución salina, el aborto por aspiración, las prostaglandinas, que son dos, el quirúrgico y el farmacológico, pero finalmente hablamos de cómo se puede llegar a realizar un aborto, cómo se mata a un bebé, pero cuáles son esas consecuencias que posteriormente sufre de alguna manera, de mayor forma, pues la mamá. ¿Cuáles son esas consecuencias que a veces nadie nos la dice, ¿no? Y que escuchar y conocer estas consecuencias, pues pudiera llevar a la mami a no realizarse el aborto, pudiera llevar a la mamá a retractarse, a salvar la vida de su hijo, porque la vida es un don inalienable y nadie debemos de atentar contra la vida. Así es que vamos a ver estas consecuencias del aborto, que quiero decirte que son muchas, que realmente es difícil y que se puede llegar inclusive a la muerte. Bien, pues una de las consecuencias físicas que se viven en el aborto, pues por ejemplo, en la técnica del legrado o en la técnica de la aspiración, pues tenemos laceración, posible laceración en el cuello uterino por el uso de los dilatadores. También pudiera ser que existiese una perforación en el útero. Obviamente aquí va a haber hemorragias uterinas, va a haber infección uterina tal vez secundaria al aborto y pues todo esto puede llevar a la mamá a una situación difícil. Esto es técnica en el legrado y aspiración. Por otro lado, tenemos esta técnica que es la histerotomía o la microcesárea. Pues obviamente aquí va a haber los mismos riesgos y las mismas complicaciones de cualquier cirugía que te practiquen en el abdomen. Puede haber también hemorragia, puede haber infecciones,
puede haber peritonitis y puede haber lesiones en la vejiga o de uréteres. ¿Qué son las uréteres? Pues son dos tubos delgados de músculo que conectan los riñones con la vejiga, transporta la orina hacia la vejiga y obviamente cuando dañas los uréteres, pues puede haber sangrado, puede haber hematoma del riñón, insuficiencia renal, y esta insuficiencia renal se puede volver crónica o en uno o en ambos riñones puede haber infección. Como te das cuenta, pues no es nada más me quiero practicar el aborto porque no quiero a este bebé, porque trastoca mi vida, porque estoy sola, en fin, puede haber muchas motivaciones eh, que presionan a la madre para llegar a realizarse un aborto. Pero entonces también tenemos este aborto por solución salina y, y también pues hay retención de la placenta, hemorragias, las mismas complicaciones obviamente que un legrado, formación de adherencias. Estas adherencias se forman cuando queda al rojo vivo, ¿no? La carne que queda al rojo vivo se pega y se adhiere una pared a la otra. Puede haber adherencias, infección por inflamación en el endometrio, hemorragias abundantes, intoxicación por la retención del agua de la solución salina, posible falla del corazón y, pues, obviamente, consecuentemente, la muerte. Puede haber también posible filtración de la solución salina al torrente circulatorio de la madre con efectos mortales. Mayor peligro de muerte que en el legrado. ¿Te das cuenta? No es cualquier cosa. Tenemos también, pues, complicaciones tardías, ¿no? Puede haber una posible esterilidad en la madre debido a que las trompas de útero tienen una estructura frágil y se desorganizan ante cualquier infección. Una posible esterilidad posterior. También existe la posibilidad de tener embarazos extrauterinos porque las trompas de falopio no están taponadas. Entonces, este embarazo se puede dar fuera del útero. Puede darse una apertura permanente en el cuello uterino. No se puede abrir un cuello sin violentarlo. Fíjate qué difícil es esto, ¿no? En cada embarazo posterior podría suceder que el cuello uterino fuera incapaz de retener al feto y probablemente a los 4 o 5 meses se tendrían pues partos prematuros. Así es que también esta complicación es difícil, el cuello uterino queda dañado y también, como te decía, puede haber sinequias, adherencias a las paredes uterinas, que en casi todos los métodos que tienen que efectuar, se tiene que verificar que no quede nada dentro de la matriz. Se tiene que raspar, se tiene que checar, ¿no? Si se realiza la histerotomía, un próximo embarazo puede resultar más peligroso que después de una cesárea normal. ¿Por qué? Porque el útero debe de cortarse en caso de aborto en una zona de peligro. Así es que aguas con eso también. Pueden presentarse perforaciones uterinas, accidentes por administración de la anestesia, hemorragias, cuando se parte la placenta en trozos. Cuídate mucho, de verdad. Pide ayuda, pregunta antes. Yo sé que puedes encontrarte, si es tu caso, que eres una mamita que está embarazada y que quiere practicarse un aborto, pide ayuda, por favor, porque realmente la situación para ti misma se puede complicar. Fabiola, Fabi, muchísimas gracias. Abrazos también para ti. Que también Dios que te bendiga, Fabi. Muchísimas gracias. Yo te pido, amiga, que compartas estos programas porque puedes salvar una vida y no una, puedes salvar dos vidas. Puedes salvar la vida del bebé y puedes salvar la vida de la mamá. La utilización de drogas como son las prostaglandinas sin la intervención manual o instrumental estimulan el útero a contraerse y expulsar su contenido, es decir, al bebé, al feto. Afectando con esto, pues puedes afectar a otras vísceras, además del útero, quizá produzcas la migración de un cálculo biliar, la perforación de apéndice o un infarto cardíaco.
Estas consecuencias tardías pues te pueden llevar obviamente a la muerte, te pueden llevar otras consecuencias que puede haber después, pues va a ser llanto, desilusión, sentirte sola, mucho insomnio, no puedes conciliar el sueño, pérdida de apetito y obviamente pérdida de peso, agotamiento, nerviosismo, depresión, vómitos, trastornos gastrointestinales, frigidez. Son muchas las consecuencias del síndrome posaborto, que ahorita vamos a hablar de lleno totalmente de él, te acabo de platicar, las consecuencias físicas que inclusive te pueden llevar a la muerte, y vamos a hablar de este síndrome posaborto, porque te voy a decir algo, un aborto es una herida tan profunda que inclusive las células del cuerpo lo recuerdan cuando supuestamente la mente lo ha olvidado. Decimos que olvidamos, pero realmente es algo que se recuerda constantemente y ahorita vas a checarlo en este síndrome posaborto que se le conoce como SPA, ¿no? Síndrome posaborto. Fíjate, entre los trastornos eh, postraumáticos que afectan a víctimas de un desastre natural, de un terremoto, de un tornado, de inclusive los que están en los que regresan de una guerra, ¿no? Los que viven un atentado terrorista, pues viven un estrés postraumático. Por la similitud de los síntomas, por la similitud de estos síntomas y por su intensidad, nada más que con el agravante del silencio, porque normalmente no se habla de esto, del silencio que se guarda respecto al aborto cometido, hablo de lo que vive la mamá, ¿no? El síndrome posaborto designa el cuadro psicológico que comprende un complejo de síntomas fisiológicos, psicológicos, espirituales, que se desencadenan tras la realización de un aborto directo, de un aborto voluntario. Y afecta fundamentalmente, obviamente, a la mujer pues, que se practicó el aborto, pero también va a afectar en diferentes grados a toda persona que participa en un aborto. Pueden ser enfermeras, pueden ser doctores, pueden ser el hombre inclusive que llevó a la mujer a realizarse un aborto, el papá de la criatura. Muchas veces el papá de la criatura puede ser una persona joven, un jovencito que pues no está preparado para ser mamá, ni mucho menos para papá, perdón, ni mucho menos para mantener y sostener una familia. Puede ser la misma madre que por equivocación lleva a la mujer, a la hija, a practicarse un aborto. Entonces, bueno, todas las personas que intervienen pueden sufrir este síndrome posaborto. Es el síndrome posaborto y el aborto en sí mismo es un problema muy dramático en la humanidad. La proliferación que ha estado teniendo el aborto, la situación de que en leyes por muchos se han ido realizando a favor del aborto, a favor de que la mujer pueda hacer uso de su cuerpo como mejor le plazca, pues ya vimos que provoca destrucción y muerte de un ser humano inocente, ¿no? Pero también puede, también provoca el aniquilamiento espiritual, psíquico y físico de la madre. Y de esto no hablamos casi nunca. De esto normalmente se habla de que el aborto te puede provocar la liberación de un problema, ¿verdad? Puedes continuar con tu vida normal, con ese ascenso en carrera laboral, posiblemente, y continuar con tus estudios si es una niña jovencita. Pero el vientre de una madre que debiera de ser cuna protectora, desde los primeros días de la gestación, se convierte en una sala de ejecución, en una sala de ejecución. Fíjate cómo se escucha esto, ¿no? Como si mandaras a alguien al paredón. Qué difícil es y tendríamos que pensarlo muchas veces. Y yo quiero dar este tema y frecuentemente lo abordo porque si tú conoces a alguien que se quiere practicar un aborto, si es tu caso que te quieres practicar un aborto, si conoces situaciones de niñas que en conjunto hablan de esto sin conocimiento, puedes intervenir y puedes, te digo, salvar
dos vidas. En la gran mayoría de los casos, la mujer que aborta lo hace presionada por distintas formas, ¿no? Por distintas circunstancias que son adversas a su vida, obviamente, por lo que acuden con desesperación a un aborto. Puede ser una situación económica difícil, puede ser que están solas, son madres solteras y vino el padre, porque a veces se van al vecino país a trabajar, digo, lo vemos mucho en los pueblos de misión, ¿no? Se van a trabajar al otro lado, a los Estados Unidos, y regresan una vez al año y vuelven a embarazar a la mujer y la dejan prácticamente sola. Y no es que envíen el dinero continuamente, sino que a veces ellas ven esta situación tan difícil que dice, ya tengo 6 hijos, un hijo más, ya no puedo con él, ¿no? Y obviamente acuden con desesperación a un aborto. Pueden ser muchas causas. Sienten un alivio momentáneo cuando se practican el aborto, pero vienen sentimientos seguidos por una parálisis emocional. La mujer que aborta atraviesa una crisis, presiones externas. El deseo de abortar normalmente no será muy consciente de la situación que está viviendo, de por qué quiere abortar realmente. Simplemente se siente presionada, angustiada, desesperada. Por lo mismo, nunca debemos de juzgar. Nunca podemos decir mujeres asesinas. Claro que existirá alguna mujer por ahí de las feministas que lo hacen tal vez, según ellas, con conocimiento de causa, pero no tienen idea de lo que se puede vivir posteriormente a un aborto. Por eso nunca debemos de juzgar a una mujer que llega en situaciones de desesperación a practicarse un aborto. Debemos de tener la consideración que no sabía, que vivía momentos de estrés, de angustia, de desesperación y tener consideración porque lo que ella va a vivir después va a ser mucho, muy difícil. Entonces, bueno, el aborto destruye el enlace natural entre los padres y el niño. La madre y el padre tienen la sensación de estar incompletos si es que es una pareja constituida, si es que es un matrimonio. Y fíjate que el padre, cuando me ha tocado, cuando la madre es en un matrimonio, quiere practicarse el aborto por situaciones X, ¿no? O inclusive el médico le quiere practicar el aborto porque como lo hemos visto, porque el bebé viene con alguna malformación, porque el bebé viene con una trisomía 21, que es el síndrome de Down, que ya hemos visto vidas maravillosas de familias que tienen un niño con síndrome de Down, y a lo mejor alguna espina bífida, o cualquier malformación congénita que traiga el bebé, y el mismo médico insinúa y quiere practicar el aborto. No somos nadie para quitar la vida del bebé, nadie. He visto y he leído casos también en donde la mujer de una manera pues heroica de alguna forma, ¿no? Quiere terminar el embarazo a pesar de que su situación personal es difícil porque tiene un cáncer progresivo y el médico le indica que tiene que abortar para poder atender ese cáncer. Ese cáncer. Son muchísimas las situaciones que se pueden presentar. Pero entonces, este conflicto que yo te digo creado en la mujer entre su papel de madre y su intervención en la destrucción de la vida de su hijo puede ser muy duro después, ¿no? Va a haber a lo mejor al principio una negación de la pena, como todo duele, al principio hay una negación, la mujer reprime el luto, reprime el dolor que siente por su hijo abortado. Más si tomó la decisión sola, si fue y se practicó el aborto para que su familia no se enterara, pues imagínate este luto dramático, todos los lutos son difíciles, pero con el silencio absoluto, porque no puedo decir nada porque nadie se enteró que yo me practiqué este aborto, ¿no? La falta de apoyo, la falta del aliento de la familia para poder expresar esta tristeza, la falta de expresar el arrepentimiento también. No puedo decir nada, me quedo callada. Y obviamente hay una falta de una imagen de un niño que no conocí para yo poderme despedir de él.
para yo poderle decir adiós. Qué difícil, ¿no? Qué duro. Obviamente hay consecuencias afectivas. Puede existir aversión o temor o un amor excesivo también por los bebés. Cualquier bebé que veas en la calle, un bebé de la misma familia, te desbordas por ellos o no te le acercas. Les puedes tener ese temor, ¿no? Poca aptitud para experiencias emotivas. Yo decía que se vive una parálisis emocional. Te vuelves como un poquito seca para expresar estas emociones. Sentimiento de ser victimaria, sentimiento de haber matado a tu bebé, este sentimiento de haber asesinado al bebé cuando te cae el 20 es durísimo, ¿no? Una autoestima muy baja, te sientes poca cosa, sentimientos de culpa, obviamente, arranques de ira, puedes tener arranques de ira en donde reaccionas violentamente al enfadarte, sentimientos de pesadumbre, de tristeza, dificultad de conservar relaciones amorosas o inclusive dificultad de iniciar relaciones amorosas porque no te sientes digna, no te sientes digna de ser la pareja de nadie. Y en las partes psicológicas también vienes muchas cosas, ¿no? Está por ejemplo, esta peor imagen propia después del aborto, comportamiento suicida, sentimientos de ira, pesadillas, insomnio, ruptura nerviosa, temor a la fecha del aborto también. Hay personas que hemos conocido, mamis que abortaron en cierta fecha y cada que llegue esa fecha sufre mucho porque están pensando, no, están pensando, eh, están pensando en la fecha del aborto, 5 minutos, en la fecha del aborto de su niño y están pensando probablemente, ahorita ya tendría 3 añitos, ahorita ya estaría haciendo su primera comunión, ahorita ya fueron adolescentes, si es que ya transcurrieron 14, 15 años y es muy difícil. Se vuelve a sufrir y se vuelve a vivir el aborto. Bien, pues seguimos en esta parte psicológica. Puede haber muchos sueños, pensamientos del niño abortado, estarlo recordando pues prácticamente continuamente, miedo al castigo, ese temor como que en cualquier momento voy a ser castigada por cualquier persona, ¿no? Inclusive castigada por Dios. Temor de tomar decisiones, me vuelvo muy indecisa, eh, muy insegura, sentimientos de soledad, de desamparo, de aislamiento, porque la mami se va aislando, falta de perdón propio, ansiedad, amargura, promiscuidad, inclusive. No me siento digna, entonces puedo tender a la promiscuidad. Hace tiempo yo consulté, hice una entrevista con esta mujer maravillosa que está en la plataforma de Creciendo Contigo Mujer. Consulté a Amparo Medina, algunas de ustedes la deben de conocer. Y yo me acuerdo que ella decía, pues ella estuvo en la izquierda radical y tuvo una conversión muy fuerte. Y esto sucedió a raíz de que acompañó a una amiga a hacerse un aborto. Entonces, las palabras de ella dice que cuando ella vio la sangre, cómo metían tubos y cómo manejaban a su amiga, cómo se desangraba su amiga, cómo su amiga tenía la mirada fija en el techo, cómo vio cuando el bebé se lo despedazaron y luego contaron las piezas y prácticamente pues, son arrojados a la basura, ¿no? O sea, en ese momento a ella le cae el 20 y dice, esto no puede ser un derecho de la mujer, esto no puedo estar defendiendo. ¿Cómo matamos niñas dentro de nuestros vientres, nosotras mujeres, ¿no? Y cuando sale, pregunta por la pareja de esta persona y dice, no, pues él pagó y se fue. Entonces decía, ¿cómo? El tipo vivió momentos de placer y nomás vino, pagó y se largó. Y decía precisamente cómo su amiga había vivido pues este síndrome posaborto de una manera muy dura
había fumado marihuana, se había hecho promiscua, insegura, etcétera, ¿no? No es nada fácil. Por eso, si tú conoces a alguien, insisto, y puedes intervenir, hazlo. Simple y sencillamente con tus hijos, con tus hijas. Hablar con ellos, sinceramente, de toda esta parte de la sexualidad, hablarles de un embarazo no deseado y hablarles del aborto, cómo se practica y de las consecuencias que hay, porque es muchísimo, ¿no? Pueden tener también inclusive trastornos alimentarios, ¿verdad? Que comienzan después del aborto, ya sea comer compulsivamente, una anorexia nerviosa, una bulimia, una atonía emocional, cuando yo te hablaba de esta falta de sensibilidad emocional o esta no poder desahogar precisamente todas las emociones, sino que las ahogo, me las como y posteriormente te pueden hacer mucho daño y pueden verse reflejadas posteriormente en el mismo cuerpo, ¿no? Esta parte psicosomática. Falta de voluntad, falta de energía para hacer cualquier cosa, esta manera de reaccionar física o moralmente para algo es precisamente atonía emocional. Miedo de que otros se enteren de tu aborto y seas juzgada, seas criticada, seas señalada, ¿no? Eh, Sientes miedo generalizado, un miedo difuso, a veces vives con miedo y no estás muy consciente del por qué. Como te decía, puedes llegar al consumo de drogas, de alcohol y realmente puedes llegar a caer en comportamientos autodestructivos y propensión a futuros embarazos no deseados y propensión también a futuros abortos. Imagínate alguien que comenzó y que se hizo un aborto, una jovencita que se hizo un aborto a los 12 años. Digo, ya la ley la protege si ella llega tan tranquila, bueno, no tranquila obviamente, pero si ella llega y dice, fui violada, entonces puede practicarse un aborto sin que se le pregunte a los papás, sin que se investigue quién fue el violador, sin ahora sí que castigar al violador, nada. El que se ve, al que le someten pena capital es al bebé. El bebé qué culpa tiene, ¿no? Pero vamos a suponer, corrió con suerte, no le pasó gran cosa a la niña, eh, fue acompañada por una compañerita de la secundaria y, y ella sigue con una vida promiscua. Se vuelve a practicar otro aborto, pero este síndrome posaborto lo va a vivir. Y posteriormente a futuro, cuando esta niña llegue a la madurez y se enamore realmente y quiera tener un bebé, va a tener un útero inhóspito. Este útero ya no va a poder retener a su bebé, porque como se practicó 2 abortos o 3 abortos más, estuvo en la marihuana, estuvo en las drogas, etcétera, pues ya no va a poder ser mamá, le van a impedir ser mamá cuando realmente quiera hacerlo. Entonces estos comportamientos autodestructivos sí se dan y son muy difíciles superarlos, ¿no? Bien, tenemos el síndrome post-aborto en el hombre y esto se da cuando el papá sí quiere al niño, sí le insiste a la mamá, que a la pareja, a la esposa, que tengan a este bebé, pero la mamá, por defender esta situación, o la pareja, ¿no? Pueden ser novios simplemente, o simplemente parejas, vivir juntos, defendiendo este derecho de la mujer al uso de su propio cuerpo y que sobre él, sobre el cuerpo, ella toma sus decisiones, deja fuera esta decisión del hombre de realmente que tengan a este bebé. Este síndrome lo vive el papá también, ¿no? Porque aquí dejan fuera el deseo del varón. Lamentablemente la ley no protege al hombre, no puede hacer nada por salvar la vida de su hijo. Y va a vivir también situaciones difíciles en este síndrome. Son síntomas que al hombre que se le ha negado el derecho a su paternidad lo va a vivir y los va a vivir de una manera un poquito parecida, ¿no? Porque también vive el duelo, sufre por el aborto, le duele la pérdida de su hijo y no haber sido tomado en cuenta. Deja huella indeleble en su masculinidad, obviamente. Hay estudios que reportan que de 4 de cada 10 hombres presentan síntomas de desorden de tensión postraumática crónica
presentándose a lo largo de más de 10 años en su vida después de haber vivido el aborto. Y también van a tener problemas en las relaciones afectivas, va a sentir miedo, probablemente no reconozca sus propios errores, va a vivir depresión, ansiedad, una baja autoestima, dificultad para cumplir sus propios compromisos y también pueden llegar a no creerse merecedores de una gran mujer. Esto puede generar inconscientemente rechazo hacia las mujeres y una gran desconfianza de sí mismo. Y las rechazan por esto. No es que vayan a dudar de su masculinidad en la parte de que se vayan a una AMS, ¿no? A una atracción al mismo sexo. No. No se sienten seguros de su virilidad, no se sienten seguros de sí mismo. Y esto podría desencadenar un mecanismo psicológico que le podría llevar a la impotencia sexual o también lo podría llevar a la promiscuidad. Entonces también no dejemos al hombre fuera porque sí vive este síndrome posaborto. ¿Cómo sanar? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien que conozcamos? ¿Cómo puede llegar esta persona a perdonarse? ¿Sí? O en el caso del hombre, a perdonarse y perdonar a su esposa, si es que es el caso de que está casado, ¿no? Y aquí la relación se fractura muy duro cuando hablamos de esposos, cuando la esposa forzosamente quiere llegar al aborto y el hombre no puede hacer nada por defender la vida de su hijo. ¿Cómo perdonarse y cómo ayudar? Bueno, tenemos estas asociaciones que ahorita yo les voy a nombrar y que pueden ayudar muchísimo. Una de ellas es el Viñedo de Raquel, que está en diferentes países. Aquí en Guadalajara está en distintos estados de la República y en diferentes países existe esta asociación. El Viñedo de Raquel es un lugar seguro donde puede renovar el corazón, se puede renovar el corazón, puede redimirse la persona, ¿no? Estos corazones rotos por el aborto. Son obviamente retiros de fin de semana, es católico, están acompañados por un sacerdote, eh, les ofrecen un ambiente de apoyo, de confidencialidad, donde tampoco se les juzga, no se les va a juzgar. Puede ayudarles a encontrar su vida interior, puede ayudarles a experimentar a un nivel profundo, pues este amor y esta compasión y esta misericordia de Dios que les abraza para sentirse perdonados, ¿no? Este retiro crea un lugar en el que el hombre y la mujer puedan compartir muchas veces, por primera vez, sus sentimientos más profundos que vivieron sobre ese aborto realizado. El viñedo de Raquel es una terapia para el alma. Aquellos participantes que están atrapados en el enojo contra sí mismos o en el enojo hacia otros, por ejemplo, el médico que me dijo que abortara porque mi bebito venía mal, pueden llegar a experimentar el perdón para sí mismos y el perdón para las otras personas. Realmente encuentran la paz, las vidas se restauran, finalmente se encuentra un sentido de fe y pueden llegar a encontrar un propósito de vida para el futuro. ¿Qué dice la iglesia con respecto a esto? Bueno, obviamente el catecismo se pronuncia, el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2258 dice, Dios es el único dueño de la vida. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin, el Creador. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Y directamente a lo que se refiere al aborto, el catecismo en el numeral 2270, y doy lectura, dice, la vida humana debe de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está
el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y seguimos en el numeral 2271, dice, la Iglesia desde todos los tiempos ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. El aborto directo, querido como un medio o como fin, es gravemente contrario a la ley moral. Y por último, en el 2273 dice, el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Tenemos también cómo se manifiesta en distintas encíclicas y, por ejemplo, en el caso de la Evangelium Vitae, que fue escrita por San Juan Pablo II en 25 de marzo de 1995, él dice que esta encíclica básicamente trata sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. En ella se opone, fíjate, no nada más al aborto, a todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Se opone al aborto, a los anticonceptivos, a los métodos de reproducción asistida, a la experimentación con embriones, a la eutanasia, todo lo que tiene que ver con la vida. Vamos a hablar después de estos mismos temas y específicamente el Evangelium Vitae en el número 62 con respecto al aborto dice lo siguiente. El aborto es una falta grave. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a la eliminación deliberada de una persona inocente. El Papa Francisco también se ha manifestado en varias ocasiones con respecto al aborto y dice, el aborto nunca, no es un derecho de la mujer. Debemos de considerar, esto lo quiero hacer aparte, el bebé que viene dentro, en el vientre de la madre, no es parte del cuerpo de la mujer, es otra persona con su propia carta genética, distinta a la de la madre. La madre le ayuda a la parte de la oxigenación y la alimentación, pero es otro cuerpo que está dentro de la madre. Entonces, la madre cuando usa esto de que yo hago con mi cuerpo lo que quiera, pues sí, lo hemos dicho, ¿no? Píntate el cabello de rosa, verde, como quieras, ¿no? Córtate las uñas, arráncate un cabello, qué sé yo, eso es tu cuerpo, pero el cuerpo del bebé no te pertenece, es otro cuerpo. Entonces el Papa Francisco dice, el aborto no es un derecho de la mujer. No puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es cuidada y engendrada, constituye una contradicción lacerante que se convierte en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Fíjate qué duras las palabras tanto de San Juan Pablo II como del Catecismo de la Iglesia Católica, como las del Papa Francisco. Y luego dice el Papa, solicitar el aborto a un médico es como contratar un sicario para resolver un problema. Qué duro, ¿no? Nos llama mucho la atención y cuando escuchamos las noticias de que los sicarios mataron y no sé, mataron a la familia, mataron a X, nos parece bien duro que no se tenga el respeto a la vida de estas personas. Es exactamente lo mismo. Estás contratando un médico para que mate a tu bebé. Y así lo dice el padre, el Papa Francisco, con estas palabras tan duras. ¿Qué dicen los tratados internacionales? Pues el derecho a la vida ha sido consagrado de forma explícita, fundamentalmente en todos los tratados internacionales referidos a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas y degradantes. Todas defienden la vida. Todos estos tratados internacionales defienden la vida, porque el derecho a la vida está plasmado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su persona. En realidad, el tercer artículo no es el único que plasma que los derechos humanos protegen la vida. En realidad, todos los 30 artículos
en su conjunto lo hacen. La Convención de los Derechos del Niño declara: el niño necesita una apropiada protección legal antes y después de su nacimiento. La Organización Mundial de la Salud, en su documento de 1979, invita a los gobiernos que reconozcan el derecho a la vida desde el momento de la fecundación en que comienza la vida humana. La Declaración del Parlamento Europeo sobre los Derechos del Niño en 1980 dice: el niño que va a nacer debe gozar, desde el momento de su concepción, de todos los derechos enunciados en la presente declaración. ¿Qué estamos viendo en México? Un avance que de veras desgarra el alma, porque el aborto en México, referido al aborto inducido o la interrupción voluntaria del embarazo, se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación. Como lo decía, tú puedes llegar a precisamente, permítanme, como estoy en el celular, estoy rechazando una llamada. Tú puedes llegar en caso de violación en todos los estados, salvo los códigos de Guanajuato, de Guerrero, permítanme, es que no me quiero salir de la transmisión, de Guerrero y de Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. 14 de los 32 extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves, y el estado de Yucatán, desde 1922, incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a 3 o más niños. Podemos matar a los bebés, imagínense qué difícil. En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo. A partir de la ley Robles del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización de la práctica del aborto inducido a petición de la mujer hasta las 12 semanas, cuando ya es un bebito de 3 meses, ¿no? Y esta isla legal en México hace que mujeres de otros estados se vayan a la Ciudad de México a practicarse el aborto inducido. De abril del 2007 a agosto del 2022, la estadística oficial dice que se han practicado 252,700 abortos, es decir, 45,000 abortos diarios. O sea, pensemos precisamente que son 45,000 vidas diarias, pero no nada más queda ahí, son 45,000 generaciones que se han impedido, porque hay generaciones después de una vida, hay una nueva generación. ¿Y qué estamos haciendo? Dándole en la torre a la tasa de reemplazo. La tasa de natalidad va bajando y no nos extrañe que pronto estemos viviendo un invierno demográfico como lo vive Europa, un país de ancianos, donde el coste económico se eleva muchísimo. Es muy fuerte todo esto y claro que el activismo judicial de la Corte es despótico y resulta negativo y pernicioso a nuestra política democrática. El 7 de diciembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes, es decir, sin enfrentar consecuencias penales. Es autoritario, patético, que el órgano encargado de tutelar los derechos humanos ahora desconoce el primero de los derechos, que es el derecho a la vida, niega personalidad jurídica al no nacido y construye e impone el aborto como un derecho de las mujeres y personas gestantes. Entonces, el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado mucho que desear y hace cuestionables sus fallos. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia han mostrado cómo opera de una manera deficiente, con una pobre argumentación jurídica y con mucha carga ideológica, obviamente, ¿no? Ya sea por la presión de una minoría ruidosa, sabemos que estos son organismos, pues obviamente que tienen intereses políticos y principalmente de carácter económico, ideológicos, porque tienen compromisos con toda esta industria del aborto, que quiero decirles que es una industria
millonaria el aborto. Checo ahora, bueno, en México, donde el aborto es legal en ciertas condiciones, a excepción de la Ciudad la Ciudad de México, hablo de México país, a excepción de la Ciudad de México, donde se despenalizó, como ya bien les dije, en el 2007, la mortalidad materna disminuyó un 45%. De 92 mujeres por cada 100,000 nacidas o nacidos vivos, bebés, en el 90, disminuyó a 50 en el 2010. Es decir, la legalidad o ilegalidad del aborto no afecta la mortalidad materna. Esto es una falacia, que legalizando el aborto se van a disminuir las muertes maternas. Esto es una falacia. Ya vimos las consecuencias físicas que pueden llevar efectivamente a la muerte de la mamá. Lo que sí la disminuye son los partos atendidos por el personal calificado. Pretender que la legalidad del aborto haga seguro el procedimiento es desviar la atención del problema real, las carencias y las fallas del sistema de salud. Quiero, obviamente hay mucha información a nivel mundial de otros países. Por ejemplo, dice en Rusia, donde el aborto es legal, y esto es desde hace muchas décadas, ¿no? La mortalidad materna fue 3 veces superior al promedio, 39 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Esto por hemorragias y asepsias. Está legalizado. O sea, ¿vale la pena realmente? Y bueno, tenemos que el aborto es la principal causa de muertes en el mundo por mucho. Hay datos que dice que para datos actualizados, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 2015 y el 2019 hubo en el mundo, quiero que te quedes con esta cifra, en el mundo un promedio anual de 73,300 millones de abortos provocados. En condiciones de seguridad o no seguridad, como sea. 73,300 bebitos que han fallecido, que los han matado. Un 29% de los embarazos acabaron en aborto provocado. Esto corresponde a unos 200,822 abortos al día. El aborto es un verdadero holocausto silencioso. Y yo hacía referencia de esto. Si te impresionó, si alguna vez leíste sobre la Segunda Guerra Mundial y leíste sobre el holocausto, sobre estos campos de concentración, cómo terminaban con la vida de tantos judíos, ¿no? Porque fueron alrededor de 6 millones de judíos, no recuerdo muy bien, pero te impresionó, ¿no? Y que realmente era algo inhumano, era algo que se salía de cualquier, decías, bueno, ¿qué les pasaba a estas personas? ¿Por qué hacían todo esto, no? Pues imagínate, estamos hablando de 200,822 abortos al día, anualmente, mundialmente, perdón. Entonces, bueno, ¿qué podemos proponer, amigas? Porque yo no hago esto para provocarles un sentimiento de decir, ay, qué triste, no de lamentarnos, de ser propositivas, de actuar en consecuencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos promover políticas públicas que le permitan a la mujer vivir de manera más segura su maternidad con un grupo interdisciplinario. Agilizar el sistema, proponer que se agilice el sistema de adopciones para depositar al niño en manos de una familia verdaderamente que le ame, que le vaya a proporcionar todos los elementos necesarios para el desarrollo pleno de su personalidad, ¿no? Sobre todo el amor que tanto se necesita. También implementar la educación sexual, hablar mucho con tus hijos, porque esto está ocurriendo en la adolescencia, créanmelo, les podría platicar N casos, implementar programas de educación sexual con información científica veraz, donde se incluye el respeto a la vida, donde incluyes tú el respeto a la dignidad como persona humana. Habla con tus hijos, interviene, tienes que intervenir en la parte de la educación sexual en los colegios de tus hijos, porque ya se proliferaron estos libros que
que se dieron por parte del gobierno, entonces tienes que hablar con ellos. Existen asociaciones civiles y yo quiero que las conozcas para que tú puedas orientar a una mamá que quiera abortar porque no está solita, no tiene la parte económica, etcétera. Está BIFAC, está AME, que estas asociaciones proveen de recursos y cuidan a la madre gestante que está en situación vulnerable y también cuidan del niño no nacido y si definitivamente la niña no lo quiere o la mujer no lo quiere, pues buscan padres para darlos en adopción. Está también Mater Filius, que ya está en Guadalajara y está en distintas partes de la República Mexicana y en otros países también. Es una casa también de acogida, todas son sin fines de lucro, que también ayudan a las mujeres de situación vulnerable, van a encontrar cuidados necesarios para llevar a cabo su embarazo y brindan a cada mamá un hogar donde van a encontrar amor, contención, apoyo emocional y laboral. Entonces, bueno, no nos podemos quedar con esto de las pañoletas verdes, ¿no? Porque el aborto es un derecho de la mujer. El hecho de que pueda decidir sobre su cuerpo no incluye a esta otra personita que está gestando, que depende de su madre nada más para oxígeno y alimentación. El aborto en muchas ocasiones también promueve la parte de la irresponsabilidad del hombre en torno al ejercicio de la sexualidad. Y obviamente tenemos que considerar siempre que el óvulo es un ¿qué? El óvulo es precisamente un gameto, es el gameto femenino, pero el óvulo fecundado es un quién, es un ser humano concreto. El cigoto es una célula viva, única e irrepetible, con su propia carta genética y su propia autonomía. Y cada ser humano tiene un fin en sí mismo. No podemos aceptar todas estas eh, legislaciones abortistas. El principal valor es el derecho a la vida, tiene un valor inalienable y el aborto seguirá siendo un drama, un verdadero drama. Bueno, pues me doy a la tarea rápidamente porque ahora sí que el tiempo se me viene encima. Estamos a ver, rápidamente la lectura del Espíritu Santo, lo voy a leer en cortito, y dice, sabemos que en toda la escritura la palabra espíritu habla de dinamismo, y el Espíritu Santo tiene ese nombre, es porque Él derrama vida en movimiento, impulsa hacia adelante, no nos deja estancados o inmóviles. Él sopla, mueve, arrastra, libera de todo acomodamiento y de toda inmovilidad. Por eso mismo, también en el Nuevo Testamento, se le asocia con el simbolismo del viento. Se dice que así como el viento sopla donde quiere, así es el que nace del Espíritu. Cristo resucitado sopla cuando derrama el Espíritu en los discípulos y los impulsa hacia una misión. Por eso no es casual que se asocie el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, sacándolos del encierro con una ráfaga de viento impetuoso. El Espíritu, el mismo impulso del Espíritu Santo, nos lleva a buscar siempre más. En su carta sobre el tercer milenio, el Papa atribuye particularmente al Espíritu la construcción del reino de Dios, preparando su plena manifestación y haciendo germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva. Por eso no solo esperamos llegar al cielo, sino que deseamos vivir en esta vida algo del cielo. Bien, yo aquí doy por terminada la lectura del Espíritu Santo. Amén. Viene un poquito más, pero el tiempo se agotó. Pues amiga, muchísimas gracias por escucharnos. Comparte estos programas realmente para que tengamos conocimiento de lo que está sucediendo, no nada más en México, en el mundo entero. Pues este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí siempre, siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.